Tenemos este caso donde debemos de calcular la corriente que pasa por ese circuito, la potencia suministrada, porque pues la fuente da esa potencia, y la consumida por la resistencia de 4 ohms. Bien, para eso lo primero que debemos recordar es que cuando tenemos resistencias en serie, estas se suman para calcular una resistencia equivalente. Vamos entonces a resolver este problema. Tenemos entonces que hacer una suma de 1/3 más 4 más 2 3/5 más 1. Entonces lo que vamos a hacer aquí a continuación es, o yo les recomendaría que primero trabajen, en este caso, las que tienen fracciones. Si en este caso son 2, estas las debemos de trabajar, pero antes de operarlas vamos a irlas preparando, haciendo como una especie de preparación, digamos una preparación para poder ya después hacer la suma de, de las fracciones, y después ya vamos a ir resolviendo. Estas las vamos combinando con las resistencias que tienen valores enteros. Bien, entonces aquí tengo la expresión de 2 3/5. Así la podemos interpretar. Esta equivale a la operación 2 más 3/5. Para hacer esta suma, multiplicamos esa parte entera por el denominador, y entonces ahora sí colocamos el mismo denominador y sumamos la parte del numerador que queda. Terminaremos aquí la operación. Perdón, aquí voy a corregir porque realmente debe de ir el 5. Hacemos esta parte, que es esta, y tenemos entonces 10 más 3 dividido 5. Finalmente tenemos 13 para esta primera parte, o sea, 13/5. Por el momento voy a obviar digamos, la dimensional ohmios para simplificarnos un poco la parte matemática, o sea, la parte aritmética, y al final pues vamos a dar la respuesta en ohmios. Bien, ahora vamos a operar este resultado con el otro número, que sería 1/3. Entonces tendríamos aquí 1/3 más 13/5. Podemos darnos cuenta que los factores 3 y 5 de esos denominadores no tienen nada en común, así es que no nos queda más que multiplicarlas, esas cantidades. Tendríamos 3 por 5, 15. Y ahora vamos a hacer aquí una consideración cruzada. Tengo que multiplicar este dato con este, y pues tendría que hacer también la multiplicación cruzada aquí de esta forma. Entonces, para ello, vemos que tengo 1 por 5 y tengo 13 por 3, 39. Me queda aquí 44 quinceavos. Y para simplificarnos tendríamos que hacer la suma de estos enteros, así lo vamos a hacer más fácil. Tendríamos la expresión ahora a calcular de 5 más 44 quinceavos. Y ese sería el resultado total de toda esa suma,
quedando entonces la respuesta como la resistencia equivalente, o vamos a darle mejor el nombre de la resistencia R sub T. Aquí tenemos la resistencia equivalente en 119 partido 15 ohms. Esta es la primera parte resuelta, y ahora vamos a calcular la potencia suministrada. Entonces, para calcular la potencia suministrada, tomamos el voltaje que tiene la fuente por la corriente, pero para poder determinar eso, primero necesito calcular la corriente en el circuito. Solo debemos de recordar que la resistencia equivalente había quedado en este valor. Entonces aquí tenemos los dos valores importantes para poder calcular la corriente. La corriente, según la ley de Ohm, sería, tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia y despejamos la corriente. Hacer esa multiplicación significa multiplicar aquí 8 por 15 dividido 119. Y nos queda ahí 120 sobre 119 amperios. Ese es el valor de la corriente. Y aquí tenemos entonces la corriente, que corresponde a 120 dividido 19 multiplicado por 8 voltios, para recordar la ecuación que aquí tenemos. Aquí tenemos la corriente, que es esta parte de aquí, y tendríamos aquí el voltaje. Muy bien, ahí tenemos entonces esa expresión. La vamos a resolver. 960 partido 119, y la dimensional de la potencia sería en watts. Y nos queda ahí entonces la respuesta del cálculo de la potencia suministrada en 960 partido 119 watts. Y para calcular ahora la potencia disipada consumida por la resistencia de 4 ohms, lo haremos de la siguiente forma. Sería la potencia consumida igual la corriente al cuadrado. Ya sabemos que es... Vamos a hacer un arreglo aquí, porque la potencia consumida sobre la... aquí no sobre la resistencia equivalente, no sobre la total, sino sería prácticamente por la resistencia de 4 ohms, que es la resistencia sobre la cual quiere calcularse el consumo. Y entonces ahora sí ya estamos con las preguntas y sus debidas respuestas. Y espero que este material te sea útil.